Señores magistrados, en este caso hay que tener presente tres momentos distintos. Un primer momento en la que el agraviado, el señor Mendoza Seminario, recibe la acción delictiva, es decir, la violencia y la amenaza, el uso del arma de fuego, con la cual estas tres personas lo despojaron de su celular y otras pertenencias. Un segundo momento, señores magistrados, en la que un testigo, un vecino del lugar, se percata del hecho delictivo y comunica telefónicamente a la comisaría del sector, a Pacanguilla, y es recepcionado por el señor Terrones. Este señor Terrones, efectivo policial, que es el jefe de guardia de ese día, desplaza a los al patrullero, cuya tripulación está conformada por el señor Andaluz Bernilla y el señor Tiglia. Y este constituiría el tercer momento. ¿Por qué? Porque luego del primer momento que el agraviado Mendoza Seminario recibe la acción delictiva, violencia o amenaza, y le despojan sus cosas, se percata un vecino del sector, un tercero, y logra ver a estos tres sujetos con la moto ejecutar el acto violento y se retiran. Esta acción delictiva es comunicada al comandante de guardia y este comandante de guardia recibe la descripción de hechos y sobre todo describe las vestimentas y todos los medios empleados para este acto delictivo. Es así que el señor policía Terrones, el jefe de guardia, con esta información de este ciudadano, alerta al patrullero, y este patrullero, con las características que otorgó este ciudadano, van detrás, van a buscar a los fascinerosos y emprenden su viaje persecutorio desde la comisaría de Pacanguilla hasta el lugar de los hechos, el Dren, camino a la playa de Cherreca. Señora juez, si bien es cierto estas tres circunstancias son distintas, esta circunstancia es única, que es el robo, la ejecución del robo, pero tienen que caer en cuenta, señores magistrados, que respecto a la identificación de cómo se ejecutó el delito y quiénes ejecutaron el delito, han sido asumidas o han sido conocidas las características por tres personas. En primer orden, el agraviado, el que recibe la acción delictiva, que es el señor Mendoza Seminario. En términos probatorios, es la fuente principal para identificar a los autores. No ponemos en cuestionamiento la existencia del delito, doctora. Lo que estamos cuestionando aquí, y aquí me adelanto, señora juez, la señora juez de investigación preparatoria ha llegado a la conclusión de que mi patrocinado manejaba la moto por el simple hecho de que ese día los efectivos policiales intervienen en una moto, detienen a Jesús Pichén, el coacusado de mi patrocinado, y en las cercanías del lugar donde se produce la intervención lo encuentran a mi patrocinado. Me adelanto y digo parte de la resolución con la que concluye la señora juez el día 21 de diciembre del 2022. Dice, se intervino por parte de los policías luego de ser anoticiados por el ciudadano y intervienen a el señor Pichén en poder de un arma, en poder de billetera, en poder de celular, propiedad del agraviado, así como al imputado Renzo Paredes Esquivel, quien conducía la moto al momento de la persecución de fecha 18 de diciembre, la motocicleta donde se trasladaba según los elementos de convicción, no se le habría encontrado ningún bien que lo vincule a la comisión del delito del robo agravado. Este tendría una función de repartición de roles, como conducir la motocicleta en este caso. Ante un delito ocurrido a robo a mano armada, el agraviado no puede decir el detalle de las características del imputado. Lo pertinente es que, al haberse encontrado al intervenido conforme se narra del acta de intervención policial de fecha 18 de diciembre de 2022 y sus bienes sustraídos que se le encontró más el arma de fuego, vinculan a su coacusado Pichén con el hecho delictivo. Por ello, lo que se señala el imputado Renzo Paredes Esquivel, que no se le encontró, que no se le puede atribuir coautoría en el robo agravado. Sin embargo, él estaba junto con el imputado. Aquí hay dos puntos importantísimos y fundamentales, doctora. Se tiene que razonar los elementos de convicción que nos persuadan si efectivamente Renzo Paredes Esquivel es la misma persona que participó en el robo
del señor Mendoza Seminario entre las 11:30 y 12:30 es la misma persona que conducía la motocicleta luego de ejecutar el robo por estos tres sujetos, y era la misma persona que conducía el vehículo cuando los policías se van en persecución. En este punto, lo único que la señora juez tiene es su sola motivación, su sola elucubración, su sola conclusión. Y vamos a demostrar que con los elementos de convicción no hay evidencia que nos lleve a un grado de probabilidad siquiera que la persona que manejó la moto es Renzo Paredes Esquivel. A él lo encontraron cuando se produce la persecución. Luego que los policías salen de la comisaría de Pacanguilla. Vamos, señor abogado, analice por favor los elementos de convicción que está trayendo el tiempo. Perfecto, doctora. ¿Ya? Contextualizado esto, tenemos el acta de intervención policial. El acta de intervención policial del 18 de diciembre, confeccionada a la 1:22, da cuenta de que un tercero, un ciudadano, comunicó y otorgó características. Las características son las siguientes. Por parte, dice que a la altura del dren una persona habría 3 personas de sexo masculino que vestían casacas de color verde y negro con gorra a bordo de una motocicleta lineal color negro, quienes 2 de ellos habían descendido amenazándolo con arma de fuego, que lo iban a matar si no entregaba sus cosas, golpeándole la cabeza, logrando los delincuentes llevarse la billetera, etc. Un manojo de llaves y dándose la fuga por el sector denominado el Dren con dirección a la Panamericana. La PNP se constituyó inmediatamente por la Panamericana con dirección al cruce Cherrepe, y al ingresar al Dren a un aproximado de 500 metros se logró divisar una motocicleta de color negro con 3 sujetos de sexo masculino, los mismos que vestían casaca de color oscura, conforme a las características descritas en la llamada del auxilio, quienes al notar la presencia de la camioneta policial acercándose a ellos dieron vuelta a su vehículo acelerando y se dieron a la fuga. Al estar a unos 5 metros aproximadamente, se observó en esta persecución, se observó que uno de los sujetos que vestía casaca color negro, que iba en la parte de posterior del vehículo en persecución, sacó un arma de fuego de su cintura apuntándole al personal policial. Frente a este peligro inminente, el patrullero lo choca la moto y es así que caen. Entonces caen en el arco a la entrada de Pacanga, y es ahí donde intervienen a Jesús Pichén, en posesión del celular, la billetera y un arma que había sido utilizado para disparar. Se ha dicho de paso que esa arma ha salido positiva, operativa, señor magistrado, y en las inmediaciones encuentran a Renzo Paredes Esquivel. No es que lo hayan encontrado montado en la moto, no es que lo hayan visto o descrito saliendo de la moto con fuga, con dirección de fuga. No es que los policías que fueron en persecución han indicado que Renzo Paredes, con estas características, se encontraba en ese momento, y luego que lo chocan a la moto, el patrullero en persecución, en la parte de atrás lo persigue y lo choca, sea Renzo Paredes Esquivel. Veamos qué dice, señores. Primero, el señor Mendoza Seminario, que es el agraviado. Mendoza Seminario, en su pregunta 3 y respuesta 3, dice: luego que yo estaba esperando un carro para llevarlo en mi camión, que estaba malogrado, llegan 3 personas en una moto, me golpean con el arma y me quedé en el suelo dolorido, se llevan mis cosas. Luego de esto yo escuché el sonido de la moto lineal que arrancaba, y ahí es donde reaccioné, porque por de temor me había quedado en el suelo y me levanté, pero ya no divisé a estos sujetos. Es decir, en la declaración de la primera persona, el primer testigo de sección, no se identifica a Renzo Paredes Esquivel, menos la ropa que él llevaba supuestamente al momento mismo del hecho. Veamos el segundo testimonio o fuente de prueba, que es la persona que observó cuando se producía el robo. Este señor, segundo Braulio Talledo Castillo, pregunta 5, respuesta 5, declara él el 19 de diciembre de 2022 ante el fiscal, señala: ¿usted presenció los hechos ocurridos sobre la presunta comisión del delito contra el patrimonio en agravio Nicolás? Dijo que no vi exactamente que lo asaltaron, solo logré ver una moto negra con 3 ocupantes vestidos de poleras oscuras que se dirigieron hacia él, y por las ramas de las plantas espino no logré ver, asimismo pensé que eran trabajadores. Después lo veo a Nicolás que me hace señas con sus brazos, dándome señales que me acerque, motivo por el cual paro, apago la máquina y me voy a verlo preguntándole qué pasaba.
Este segundo testigo, doctora, que ha visto, que ha visualizado, no da características ni personales ni físicas de Renzo Paredes Esquivel, mucho menos la ropa con la que ese día él se encontraba. Definitivamente Renzo Paredes Esquivel no es la persona que fue conduciendo o colaboró con la conducción de la moto para la ejecución del delito. Si esto no es suficiente, señores magistrados, veamos las declaraciones de los efectivos policiales. Dentro de los 2 policías efectivos que salieron en persecución, el principal, el señor Andaluz Renía. ¿Y por qué digo el principal? Porque este es el chofer, este es el que salió desplazado por el señor Terrones, comandante de guardia, es el que recibió las características de las prendas de vestir, no características físicas, también de la moto, y salió a buscar a los malhechores. Entonces, esta persona es que cuando se va al Dren, ubica a 500 metros a una moto en conducción. Y cuando ven, dice él, la moto, ellos emprenden la huida. El patrullero se va detrás de ellos y es donde el señor Jesús Pichén, a él sí lo reconocen directamente, es el que produce los disparos para garantizar la huida. Pichén, según el relato, es el que iba en la parte última de la moto. Entonces, frente a esta situación, los policías embisten la moto y los hacen caer. Y ellos mismos describen que salieron en fuga. Uno de ellos, un tercero, no ha sido encontrado. Pero sin embargo, al encontrar a Renzo Paredes cerca al arco de ingreso a Pacanga, por la cercanía al lugar donde se produjo la intervención, la caída de la moto, es que lo intervienen. Entonces, ¿qué dice el señor Arnold Jr. Andaluz Bernilla el 19 de diciembre de 2022 en su declaración? En la pregunta 13, respuesta 13, doctora, ¿quién de las personas intervenidas, porque ese era el meollo del asunto, quién de las personas intervenidas y detenidas se encontraba conduciendo el vehículo menor al momento de la intervención policial? Doctora, este policía ha tenido contacto visual, doctora, con la ropa, con las características físicas de mi patrocinado, porque él lo ha perseguido y él, frente a los disparos, le mete la moto, lo tumba la moto. ¿Qué dice él? No logré visualizar quién de estas personas se encontraba conduciendo dicho vehículo menor intervenido. Repito, doctores, está en juego la libertad de un ciudadano inocente y en este caso sí se necesita pues agudizar, fortalecer, en este caso la identidad entre el malhechor y la persona intervenida. Y la pregunta 13, no logré visualizar quién de estas personas se encontraba conduciendo dicho vehículo menor intervenido, pese a que ha sido el conductor. Compañero Tiglia, sobre este punto, ¿qué es lo fundamental, doctora? Lo fundamental, señala este señor Tiglia, David Santiago Tiglia Carranza, declara el 19 de diciembre del 2022, relata que se acercaron, que fueron desplazados y estando en la persecución, uno de ellos vestía casaca negra, quien iba en la parte posterior como pasajero, y saca el arma y empieza a disparar. Pregunta 5, respuesta 5. Y este sujeto que portaba el arma no logra disparar, seguidamente el conductor perdió el control del vehículo. No incida en el disparo porque ya quedó claro que su patrocinado no disparó. Sí, pero aquí, con respecto a su patrocinado. Doctora, a renglón seguido, tampoco lo identifica el conductor como mi patrocinado. Seguidamente el conductor perdió el control del vehículo y se despistó dirigiéndose hacia un bordo donde finalmente cayeron y comenzaron a correr con la finalidad de huir. Siendo las 2 aproximadamente a 100 metros del arco de ingreso al distrito de Pacanga, se logró intervenir a uno de ellos, quien vestía casaca negra, buzo color negro, que era uno de los pasajeros. Seguidamente se intervino al conductor del vehículo menor, que vestía casaca verde, buzo color gris y polo color negro. Dicho esto, señora magistrada, definitivamente la Fiscalía ha tenido que identificar a mi patrocinado con una perennización de tomas fotográficas, no solamente de su vestimenta, sino también de sus características, para tener certeza o por lo menos probabilidad de que sea la misma persona y evitar confusiones. Porque recuerde, ha sido al mediodía, en un lugar abierto, transitado, un lugar como Pacanga, es un lugar en esa hora, en diciembre, por las festividades de la fecha de Navidad, definitivamente altamente transitado. Entonces, para cerrar esa diáspora de posibles participantes o conductores de la moto, han tenido que hacer perennización fotográfica, video, reconocimiento fotográfico o personal,
para poder llegar con grado de probabilidad que Renzo es la misma persona que condujo la moto para el robo, que trasladó a los malhechores luego del robo y que fue tumbado en persecución. Sobre este punto, doctora, la defensa solicitó insistentemente el reconocimiento fotográfico y personal. El señor fiscal de Chepén denegó este pedido, asumiendo y señalando de que ya la identidad de Renzo Paredes Esquivel estaba completamente establecida, cosa que estamos demostrando que no es así. Entonces, Renzo Paredes Esquivel no tiene una perennización de su vestimenta, no tiene una perennización de sus características físicas al momento mismo. No lo han reconocido los policías, ni Tiglia ni Bernía, no lo reconoció el agraviado, no lo reconoce que la defensa lo ha pedido, doctora. Si no fuera suficiente esto, doctora, si dicen que mi patrocinado conducía la moto, por máxima, doctora, por lógica, hubieran practicado en los maniobros de la moto, porque la moto sí lo han intervenido, levantamiento de huellas, porque a mi patrocinado en el registro personal no le encuentran guantes, no le encuentran gorra, no le encuentran casaca negra, no le encuentran polera verde, no le encuentran elemento, algún dato relacionado con las características que el testigo, el agraviado y los efectivos policiales han indicado para vincular al chofer de la moto con Renzo. No existe, doctora, y ese es el punto fundamental. Dicho esto, ¿acaso es legítimo, señora, es justo, es debido que porque lo han encontrado en las inmediaciones de la intervención, porque así lo dice la señora juez, así lo dice, porque lo han encontrado en las inmediaciones, es suficiente para decir que Renzo es el que manejaba cuando... Terminando, señora. Sí, doctora. Casi media hora. Sí, doctora, y gracias por su paciencia, doctora. Gracias por su paciencia. Pero aquí lo fundamental hubiera sido la actuación de la identificación. Ya la Fiscalía ha pedido a la comisaría, doctora, si es que han hecho tomas fotográficas o perennización. Y la policía ha respondido que no han hecho tomas fotográficas de perennización. Por esas razones, doctora, solicito, doctora, en justicia, este es un ciudadano de a pie, se le pueda dar la posibilidad de que afronte el caso en comparecencia frente a esta grave deficiencia respecto a su vinculación dolosa con el hecho delictivo. Pensar en contrario sería acentuar la responsabilidad objetiva que el Código Penal y Procesal Penal proscriben. Señora, finalmente, al momento que mi patrocinado use la palabra, Renzo, muestra tus brazos al momento que te toca para que por inmediación vean las características fácilmente identificables en tu cuerpo. Tiene lleno de tatuajes, doctor. Por favor, están alegatos. ¿Va a ir con el peligro procesal o solamente con peligro procesal? No tiene, doctora. Hemos presentado su constancia de convivencia, su certificado domiciliario. Hemos presentado, doctora, fotografías de su menor hija, de su actividad laboral. Sin embargo, la señora juez no lo ha tomado en cuenta, doctora. Y mi patrocinado ha firmado las actas, y en la que no firma es cuando lo dicen que es conductor de la moto, lo puede ver en el acta, él no firma porque él no ha conducido la moto, doctora. Caso contrario, hubieran hecho levantamiento de huellas sobre los manubrios, y esa prueba, pues, ¿quién va a discutir con una prueba científica, doctora? Gracias. Abogado. Señor fiscal, en el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señor magistrado de la sala, el recurso impugnatorio de apelación